A lo largo de la historia, el hombre se pregunta y aparecen en su vida cuestiones existenciales que tiene que ir analizando para lograr respuestas que satisfagan sus válidas inquietudes. El hombre de fe no está exento de esos interrogantes que él hace y que le ayudarán a disipar dudas y a madurar en su experiencia de Dios. Personajes de la Biblia que han creído en Dios no estuvieron exentos de dudas, preguntas, sombras en su vida de fe. Abraham, Moisés, los profetas se preguntaban a sí mismos y a Dios los motivos de sus vocaciones y misiones. La Virgen María también se preguntaba al recibir el anuncio del ángel, ¿qué sería eso? Pero vayamos al tema que nos ocupa. Y esta primera pregunta que hacemos en nuestro estudio de Cristología solo pretende afianzar nuestra fe en Jesús y acatar aquella invitación del apóstol San Pedro de dar razón de nuestra fe. Primera de Pedro 3:15. ¿Realmente existió Jesús? La pregunta esta vez es si realmente Jesús existió. Esta pregunta no es nueva. Ya empezó a formularse a finales del siglo XVIII. El criticismo histórico negaba la existencia de Cristo. Lo consideraban un mito creado por el inconsciente humano, ansioso de liberación. Se afirmaba incluso que Jesucristo fue una proyección creada por un movimiento social de esclavos y pobres en el proceso de concientización de su alienación y en su búsqueda de liberación social. Sin embargo, esta postura no tardó en desacreditarse. Los evangelios son interpretaciones de fe de unos hechos reales sucedidos. Además, hay que considerar otras fuentes extrabíblicas, acreditadas y oficialmente reconocidas como respetables y serias, que dan testimonio de la existencia real de Jesús. Estos testimonios extrabíblicos son romanos y judíos. Entre las fuentes romanas tenemos autores como Plinio, Suetonio, Nerón, Tácito, y fuentes judías como la del historiador Flavio Josefo y la literatura talmúdica, que hablan de la existencia terrenal de Jesús de Nazaret. Miremos en primer lugar las fuentes romanas. Plinio el Joven, entre los años 100 y 112, escribió una carta al emperador Trajano, donde se refiere a Cristo como persona real y objeto de culto de una secta. Gayo Suetonio Tranquilo, años 75 al 160, escribió alrededor del 120 que el emperador Claudio expulsó de Roma a judíos instigados por un tal Cristos. Tácito aporta otra referencia histórica en el año 116 o 117, donde dice que Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones, que los odiaba, los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. En las fuentes judías tenemos a Flavio Josefo, historiador judeo-romano. Él da testimonio de la existencia de Jesús así. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptaban la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión.
se le apareció al tercer día resucitado. Flavio Josefo, en su testimonio, agrega que los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Antigüedades judías. Desde el siglo XVI se escribieron centenares de vidas de Jesús. El historiador estudia el objeto de su interés con los ojos de su propia época y cultura. Por eso toda la historia sobre Jesús necesariamente es una interpretación personal del historiador o autor. Esto sucede también en los evangelios, aunque consideramos que los evangelios no son biografías de Jesús, sino interpretaciones de fe sobre Jesús. Así, por ejemplo, para Marcos, que escribió entre los años 65 al 69, Jesús es ante todo el Mesías, Cristo escondido, y el gran liberador. Marcos, más que referir palabras y parábolas, lo que hace es relatar actos y milagros de Jesús. Jesús es el triunfador cósmico sobre la muerte y el demonio. Mateo, que escribe para los judeocristianos y los griegos de Siria, hacia los años 85-90, ve en Jesús al Mesías Cristo, profetizado y esperado, al nuevo Moisés. Para Lucas, el evangelista de los gentiles y de los griegos, hacia los años 85 al 90, Jesús es el liberador de los pobres, de los enfermos, los pecadores y los marginados. Jesús es el hombre revelado e Hijo de Dios. Para Juan, que escribió entre los años 90-100, Jesús es el Hijo eterno de Dios, el Logos que planta su tienda entre los hombres. El Jesús de Juan es ya, de un modo pleno, el Cristo de la fe. Pablo anuncia sobre todo al Cristo resucitado por la fe. Jesús es el único mediador y salvador de la historia entera. Deducimos entonces que cada autor, dentro de sus propias categorías teológicas, históricas, culturales y existenciales, intenta responder a su modo a la pregunta de Jesús: ¿quién dicen los hombres que soy yo? O para ustedes, ¿quién soy yo? Cada uno de los autores sagrados ve con sus propios ojos a un solo y mismo Jesús. ¿Es entonces imposible reconstruir una historia exacta de Jesús? El teólogo Bullmann piensa que definitivamente hay que renunciar a reconstruir una historia exacta de Jesús, aunque sí hay que concentrarse única y exclusivamente en el Cristo de la fe. Los evangelios no nos permiten reconstruir una biografía de Jesús. Jesús no es un cristiano, sino un judío, y su historia pertenece a la historia del judaísmo. Por Jesús hay que entender el hombre de Nazaret. Por Cristo se entiende el Salvador e Hijo de Dios, anunciado por la Iglesia en los Evangelios. Según Bullmann, teólogo protestante alemán del siglo XIX y XX, no nos es posible escribir una vida de Jesús porque carecemos de fuentes neutrales. Lo que sí podemos esbozar como históricamente segura es la figura de un profeta judío portador de un mensaje que constituye la radicalización de la fe del Antiguo Testamento. La tarea de la teología, según Bullmann,
no ha de consistir en la búsqueda de un Jesús histórico, sino que ha de centrarse en interpretar y traducir al lenguaje actual la predicación apostólica que anunciaba a Jesús como Cristo, Salvador, Hijo del hombre e Hijo de Dios. La predicación apostólica, el querigma, proclama a Jesús el Cristo, muerto en la cruz por nuestros pecados y resucitado prodigiosamente por Dios para nuestra salvación. Hechos capítulo 2, versículos 23 al 32. Jesús predicó el reino. La iglesia predica a Cristo. El predicador es ahora predicado. Jesús realmente existió, y este dato interesa a la fe que cree en el Cristo predicado por los apóstoles y hoy por la iglesia. Creer en Cristo tal como los evangelios lo predican es experimentar y alcanzar la redención. El Jesús histórico es el Jesús de la fe, no solo porque los evangelios son testimonios de fe, sino porque el propio Jesús fue una persona y un testimonio de fe. Dios se reveló en Jesús. La autorrevelación de Dios reside en la soberanía de Jesús, que se expresa explícitamente en los diversos yo soy pronunciados por el mismo Jesús. Marcos 14, 62.